general, si hablamos de economía, la pregunta básica debe ser si la actividad económica puede hoy en día satisfacer las necesidades de toda la población mundial, porque es evidente que la economía es aquella ciencia que intenta administrar los recursos escasos que nos suministra la naturaleza para satisfacer con ello necesidades de la gente. Hay quien opina que la población mundial ha llegado a un límite. Yo no soy de este parecer. Entiendo, de acuerdo con lo que ha dicho, por ejemplo, la FAO, la Organización Mundial de la Alimentación, que hasta 15.000 millones de personas podrían ser alimentadas con los recursos del planeta. Pero esto tiene evidentemente otra parte, que es que no pueden ser satisfechas estas necesidades al ritmo al que lo venimos haciendo los 1.200 millones de privilegiados que vivimos en el primer mundo. Arcadi Oliveras es una persona que piensa que la economía mundial podría ser de otra manera. Y podemos confiar en que sus opiniones están bien fundadas, ya que es profesor de Economía Aplicada y preside la ONG Justicia y Paz. Hay muchos rincones oscuros en el capitalismo global y hoy Arcadi nos mostrará algunos. Que era bueno y lógico elegir una palabra de importancia dentro del mundo económico, cuál es la palabra cooperativa. Porque en una cooperativa pienso que queda introducido el concepto básico de empresa. Una empresa, al fin y al cabo, es la conjunción entre aquel que aporta el capital y aquel que aporta el trabajo para transformar bienes que nos ofrece la naturaleza y obtener de esta manera algo que pueda ser útil para cubrir necesidades de los ciudadanos. Y en la cooperativa se une, pero prácticamente en una misma persona, el capital y el trabajo, lo cual podría hoy en día evitar muchísimos problemas. Por ejemplo, el problema de la deslocalización, en la que el capital se queda en un sitio, el trabajo acude a otro, o estas otras cuestiones escandalosas que vemos, como son las enormes diferencias salariales entre los que ocupan puestos importantes y puestos de niveles más bajos en las empresas, en casos patentes en que la multiplicación del salario puede ser de 100, de 200, de 700 veces el uno respecto del otro. En una cooperativa esto no puede existir y pienso que si una parte de la empresa en el mundo fuera cooperativa, y afortunadamente una parte ya lo es, las cosas serían bastante mejor. He elegido Bamako, que es la capital de Mali, siendo Mali uno de los países del mundo con menor desarrollo humano. Tuve ocasión de estar allí en enero del año 2006, a raíz de la celebración del Foro Social Mundial, y la verdad es que si bien por un lado puede constatar la verdadera pobreza, incluso en ocasiones miseria, que sufre una parte importante de la población, lo que es evidente es que al mismo tiempo se veía una enorme esperanza vivida por el pueblo y vivida por las gentes. Te dabas cuenta que había grupos de campesinos con proyectos concretos de desarrollo agrario, que había una protesta, incluso una amargura por el mal recibimiento que desde Europa dábamos a sus poblaciones emigrantes, que había sin duda una voluntad de cambio. Por lo tanto, esta, digamos, bipolaridad que presentó Bamako me entusiasmó, evidentemente, y también me rebeló en buena medida, pero al propio tiempo vi que al lado de esta rebeldía era posible una esperanza, y a partir de ahí me quedó un recuerdo sustancial de Bamako. He elegido un salto de agua porque el agua es un bien magnífico para la humanidad, yo diría quizá el primer bien del que debemos disponer y del cual abusamos algunos y tienen precariedad otros. Las Naciones Unidas nos ha presentado en su último informe los datos según los cuales los norteamericanos consumen 550 litros de agua por persona y día, los europeos un promedio de 350 y los africanos del África Negra entre 8 y 10 litros de agua por persona y día, lo cual demuestra un poco las enormes diferencias del planeta. Este es un primer símbolo. Y el segundo símbolo es el mal aprovechamiento que en los países del norte hacemos de esta agua, y además algo todavía mucho más peligroso, que el agua debe ser por naturaleza, por principio, un bien público, y empieza a haber grandes empresas dedicadas especialmente a las bebidas que intentan ya privatizar, incluso adquiriendo fuentes directas de agua. Si a esto le añadimos el hecho de que, por ejemplo, en el Pirineo se construyen enorme cantidad de casas para gente que las ocupará, según dice el periódico, 19 noches al año de promedio, estamos evidentemente desaprovechando un recurso básico. Bien, me ha gustado traer este periódico, Le Monde. El periódico Le Monde es un diario que en 1967
publicó una entrevista con el que entonces era abad de Montserrat, Aureli María Escarré, en la cual este señor declaraba que aunque el general Franco a sí mismo se consideraba un buen católico, de católico en realidad no tenía nada por el tipo de gobierno que estaba ejerciendo en España. Esto significó que el gobierno franquista pidiera al Vaticano la expulsión de España del abad Escarré, que tuvo que marcharse a Milán y falleció al cabo de un año. Posteriormente, muy poco antes de morir, todavía moribundo, regresó a Barcelona y su entierro en el barrio de Sarriá representó uno de los momentos que yo recuerdo mal de fuerte represión franquista. Desde entonces lo he leído con asiduidad y me ha dado siempre una información muy precisa. Suele hacer unas biografías de aquellos que suben al poder político, económico de alguna que otra manera, realiza periodismo de investigación y para mí ha sido un constante aprendizaje, ha sido una magnífica lección de política y de economía que he intentado seguir, como digo, desde hace más de 30 años. El libro que me ha parecido oportuno traer aquí es el informe sobre el desarrollo humano, en este caso el del año 2006. El informe es doblemente interesante porque, por un lado, nos presenta la situación de los distintos países del mundo, su realidad económica, su realidad social, los grandes datos sobre renta, los grandes datos sobre deuda externa, los grandes datos sobre comercio exterior, también sobre gasto militar, sobre gasto en educación, pero al mismo tiempo también hace algo bien interesante y que se ha puesto de moda en los 17 años que creo que lleva publicándose el informe, que es que establece un ranking de los países del mundo no en función de la renta per cápita, que es aquello que estamos más acostumbrados a ver, sino en función de lo que ellos han llamado, y hoy ya se ha convertido en algo bien popular, como el índice de desarrollo humano. Un índice en el que entra no solo la renta, entra el nivel educativo, entra el nivel de salud y están perfeccionándolo en este momento hasta el punto que además en los próximos años entrará también el umbral de la pobreza, entrará también la condición de la mujer y entrará también la situación medioambiental.